Queridos venezolanos, quise esperarme para darles un mensaje hasta tener mejor información sobre lo que aconteció este pasado 6 de diciembre en las elecciones que acaban de tener. Primero que todo, pues mis más sinceras felicitaciones. Más del 74% de los venezolanos salieron a votar sabiendo que había grandes fallos dentro del sistema, que gente como Daniel Ceballos, Enzo Escarano, Pablo Pérez o María Corina Machado ni siquiera fueron inscritos para poder participar. A pesar de que habían sido elecciones donde días antes Lilian Tintori había sido salpicada de la sangre de otro de los opositores, a pesar de que fueron unas elecciones dentro del hambre, la inflación y la escasez, los venezolanos salieron a votar y votaron por la oposición, y eso es de aplaudirlo. Sin embargo, no solo se necesita felicitarlos por el logro ahorita acontecido, sino también para evaluar qué viene después. Y yo sé que a veces mucha gente me dice, es que a ti nada te gusta o es que nada querés, pero no es eso. Lo que no quiero es que Latinoamérica pase de un círculo vicioso a otro círculo vicioso, porque cuando los ciudadanos celebran un triunfo, rapidito se olvidan de las otras cosas que tienen que hacer. Les pongo el caso de Guatemala. Elegimos a Jimmy Morales con tal de quitarnos a Manuel Valdizón de encima. Nadie cabe dentro de las dudas que Manuel Valdizón era el peor de los males, pero si bien es cierto escogimos a Jimmy Morales, el Congreso actual nos sigue metiendo más impuestos y somos incapaces de hacer algo con ese destino. Entonces tenemos que entender que no solo se trata de cambiar a las personas, se trata también de cambiar las reglas del juego, y aquí es donde los venezolanos entran, más allá de la votación en las urnas, de poder hacer algo después. Y tengo 5 mensajes para darles, 5 mensajes en los que creo que englobo lo que yo quisiera ver, no solo para Venezuela, sino para el resto de Latinoamérica, analizando que esta fue la primera vez que en unas elecciones el socialismo del siglo XXI fue derrotado desde su lugar de origen, que fue Venezuela. Primero quiero empezar con el mensaje de que Maduro sí es Chávez. Muchas veces he escuchado a diferentes venezolanos decir que Hugo Chávez era mejor, que Hugo Chávez sí era carismático, que es Maduro la raíz del problema y que Maduro vino a hacer unas medidas económicas injustas que ni siquiera Chávez hubiera estado de acuerdo con él. Queridos venezolanos y el resto de América Latina, Maduro sí es Chávez, y lo que a Maduro le está tocando es exactamente lo que a Fidel Castro le tocó en los años 80 y 90, cuando después de tantos años de sus medidas económicas estatales totalitarias y abusivas empezó a haber escasez. Si Chávez no se hubiera muerto de cáncer, esta misma crisis le hubiera tocado a él. No se engañen, tal vez Maduro no tiene el carisma que tuvo Chávez, pero está sufriendo las mismas consecuencias económicas de algo que Hugo Chávez empezó. Así que los que piensan que esto es divorciarse de Maduro, pero seguir alabando a Chávez, piénsenlo 2 veces. Cuando Stalin murió y Nikita Khrushchev vino a sustituirlo, la represión continuó. Cuando Mao Zedong murió, en cambio, Deng Xiaoping, sabiendo que las medidas económicas de Mao habían sido un desastre, mandó a sus ministros a ver qué había pasado en Europa, qué había pasado en Estados Unidos, para regresar con nuevas propuestas. Del sucesor depende que las medidas abusivas totalitarias del que vino antes se enraicen o se eliminen. Y en el caso de Maduro, él simplemente continuó con la represión, no supo manejar la situación, y hoy por hoy en Venezuela hay más de 80 presos políticos. Ahora tienen una Asamblea Nacional completamente nueva, y como yo siempre lo he dicho, la Asamblea Nacional es más importante que el Ejecutivo, siempre lo va a ser. Esa obsesión que tenemos los latinoamericanos con quién será nuestro próximo presidente no se compara a la gente que metemos en el Congreso. Y ahorita los venezolanos metieron a 100 nuevos diputados de la oposición venezolana, de la MUD, pero eso sí, quedan 46 que son del oficialismo, de ese polo patriótico que le llama Nicolás Maduro. Entonces no solo se trata de elegir gente nueva. ¿Qué van a ir a hacer estos nuevos diputados? Porque para ningún venezolano es misterio que la MUD está completamente dividida y que la mayoría de la gente que milita en la MUD no tiene políticas económicas claras. Yo me reuní con líderes de la MUD cuando estuve el pasado 6 de mayo hasta el 10 de mayo en Venezuela, y la verdad es que los mismos líderes juveniles de la MUD estaban divididos en los cargos burocráticos que el chavismo creó, y todos ellos eran socialistas y mantienen esa mentalidad socialista. Entonces, si los venezolanos no analizan diferentes aperturas económicas, aunque tengan 100 nuevos diputados, van a seguir teniendo más de lo mismo. La MUD ha hablado de un viraje económico,
Yo quisiera saber y quisiera que los venezolanos empezaran a exigir cuáles son los pasos de ese viraje económico, porque una de las cosas que tiene que cambiar en Venezuela es que se tiene que hacer justicia con las más de 10.500 expropiaciones que se dieron desde el primer día que Chávez estuvo en el poder hasta la fecha. Expropiaciones desde tienditas de barrio y chicleros hasta grandes consorcios empresariales. 10.500 empresas productivas que dejaron a gente sin trabajo y a otra gente sin tener la posibilidad de comer. ¿Cuál es el plan de la MUD para dar ese viraje económico? ¿Qué van a hacer con el petróleo? ¿Van a seguir confiando en los burócratas arcángeles que han robado a diestra y siniestra, tanto de derecha o de izquierda, con el petróleo venezolano? ¿O van a estar dispuestos los venezolanos a adquirir nuevas fórmulas de dividir ese petróleo entre la población, recibiendo cada uno dividendos, por ponerles un ejemplo? Sobre todo, ¿qué va a hacer la MUD con los controles de precios, con los mercados estatizados, con la inflación? Yo quisiera saber si dentro de la MUD hay alguien que realmente esté comprometido con el libre mercado. Y cuando hablo del libre mercado, hablo de libre de privilegios, libre de aranceles, libre de proteccionismos económicos, porque lo mismo está pasando en Argentina. Eligieron a Macri, pero la mayoría de argentinos tienen mentalidad proteccionista y no están de acuerdo con una apertura de mercado, aunque estamos viendo cómo el socialismo y las economías controladas por los gobiernos solo nos llevan a mayor corrupción y mayor escasez. Así que aquí es donde debería centrarse Venezuela. ¿A qué se refiere ese viraje económico de la MUD? Y por supuesto la pregunta del millón: ¿continuarán apoyando el socialismo del siglo XXI? Porque hay mucha gente dentro de la misma MUD que se declara socialista, que cree que los medios de producción tienen que ser controlados por el Estado, y sobre todo el resto de América Latina. Hoy por hoy Venezuela, que es el lugar donde hubo el cáncer del socialismo del siglo XXI, ha salido a votar con más del 71% de su población pronunciándose en contra de ese socialismo del siglo XXI. Esto plantea un reto para los universitarios de todas las universidades estatales de América Latina, que salen en sus huelgas con las pancartas del Che Guevara, que defienden el socialismo del siglo XXI. ¿Continuarán apoyándolo, viendo lo que está sucediendo, o van a estar dispuestos a abrir la mente a otras oportunidades económicas? Y ojo, eso no significa regresar a los 90, porque eso sí, si los ciudadanos latinoamericanos votan en contra del socialismo, pero luego se van a sus casas a rascarse el ombligo, la manera en que vimos la economía de los años 90 va a volver a venir. Y esa tampoco es la manera de tener un libre mercado y una apertura económica que sea incluyente, con una prosperidad incluyente para todos. Y por último, le recomendaría a cada venezolano adquirir estos dos libros por PDF, o por papel, o como puedan, a través de Colombia. Ojalá que otra de las cosas que haga la MUD es liberar el mercado de los libros para que también el conocimiento en Venezuela vuelva a ser libre. Y son Economía en una lección, de Henry Hazlitt. Es un libro que en menos de 200 páginas habla de los controles de precios, qué pasa cuando el Estado ingresa o no ingresa en el mercado, la escasez, la inflación, y así cada venezolano también se va haciendo la idea de cómo debe funcionar la economía, en lugar de solo ser una mera víctima de las cosas que van pasando. Y el segundo es un libro que se llama Un juego que no suma cero, que les pone el reto de pensar que esa guerra económica de la que tanta habla Maduro realmente no es cierta. Hubo un gran pensador que dijo: cuando el comercio se impide entre dos naciones es cuando los tanques empiezan a transgredir las fronteras. Así que en lugar de tener mayor violencia por falta de bienes, pensemos que una apertura económica puede traer mucha mayor estabilidad y bienestar, no solo para los venezolanos, sino para el resto de América Latina. Por último, las elecciones en Argentina, en Venezuela y en Guatemala, a pesar de que representan un rechazo al socialismo del siglo XXI, también presentan grandes retos, que es cómo construir país. Y si los ciudadanos se quedan en la celebración y no ven después cómo construir país, que eso se trata de las reglas del juego, entonces solo caeremos en un círculo vicioso donde izquierda y derecha nos gobiernen por siempre, pero con las consecuencias de la terrible corrupción. Muchas gracias.